Capítulo 7. ¿Cómo ser salvo después del rapto? Trataré de ser tan explícito como pueda, permitiéndole entender cada concepto, cada detalle de lo que se avecina, porque si usted fue uno de los que escuchó la palabra de Dios, pero que nunca la rechazó y ciertamente tampoco recibió a Jesucristo por Salvador, finalmente quedará atrapado en lo que conocemos como la gran tribulación. Usted repentinamente no encontrará a un solo cristiano en la tierra, y puede tener la seguridad de que en el momento mismo del arrebatamiento, del traslado de los cristianos al cielo, el mundo cambiará totalmente. Cuando Noé y su familia estaban en el arca, Dios hizo algo que solo Él podía hacer. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Génesis 7, 13, 14 y 16. Lo que siempre me llamó la atención es cuando la Biblia dice que luego de entrar todos los que se salvarían en el arca, Jehová le cerró la puerta. No fue Noé quien decidió cuándo se cerraría la puerta del arca, sino Dios. Y una vez cerrada nadie más pudo entrar. Jesús dijo que lo que ocurrirá el día que tenga lugar el arrebatamiento de la iglesia será muy parecido a lo que sucedió en los días de Noé y el diluvio. La puerta de la gracia será cerrada por la mano invisible de Jehová. Esto tornará nuestro mundo en una situación preocupante, turbulenta a la deriva, cuando a semejanza de Noé, la iglesia parta para estar con el Señor. Puesto que esto es indiscutible, y que además serán muchos los que se quedarán aquí y que reconocerán que Dios ha trasladado a su iglesia a su presencia, considero que es necesario que ellos puedan tener una especie de guía de supervivencia para después del rapto. Por supuesto que el mejor camino es ser salvo, pero la mayoría de los pecadores no opinan lo mismo. Hay muchos que por una u otra razón no quieren ni ven la necesidad urgente de este asunto. Francamente, a mí de cuando en cuando me gusta el humor, las bromas, me gusta reír. Pero esto, a lo cual estoy refiriéndome, es muy serio, no es ninguna broma, no es chiste. El día del gran operativo universal, cuando Dios repentinamente traslade a su amada iglesia al cielo, este mundo será una completa desgracia. Confusión, desesperación, amargura, temor, angustia, ansiedad y llanto son solamente algunas de las características para describir en parte lo que ocurrirá. Es necesario que usted sepa cómo conducirse cuando ya los cristianos no estemos aquí. Tome nota de todo cuanto voy a decirle y recuerde luego los pasos a seguir. 1. No se suicide. Es muy necesario estar advertido de antemano que la tendencia al suicidio será lo más común, ni bien se produzca el arrebatamiento. No se necesita mucha imaginación para prever esto. Ahora mismo hay mucha gente que se suicida casi por cualquier cosa, porque es tanta la carga emocional y psíquica a que se ven sometidos que no pueden o piensan que no pueden soportar. ¿Qué se puede esperar entonces cuando estas mismas personas se enteren de repente que el Señor ha comenzado a rodar la primera parte del drama de los acontecimientos apocalípticos? Los medios de comunicación estarán informando que en todas partes del mundo sucedieron las mismas cosas y en forma simultánea. Por un lado, mucha gente de buen vivir, personas ejemplares, profesionales, obreros, educadores, comerciantes, etc., habrán desaparecido en forma inexplicable. Y por el otro, las noticias informarán
que también desaparecieron los restos de muchas personas en todos los cementerios del mundo. Aparte de lo que digan las noticias, esos que se queden solos en una casa, hasta donde hacía un momento bullía la vida, sufrirán un impacto terrible. La rutina se interrumpirá abruptamente y la soledad resultará espantosa. Lo primero que se le ocurre a una persona cuando se da cuenta que ya no hay ninguna razón para vivir es morir. Pero, por favor, no lo haga. Aunque los consejeros, psicólogos e incluso hasta ministros le digan que el suicidio solo acelera su partida al cielo, la Biblia no afirma tal cosa, no enseña eso. Por el contrario, hay bastantes razones para creer justamente lo contrario. El suicidio acelera el descenso del suicida al infierno. Pero, ¿quiere decir eso entonces que si un cristiano se suicida pierde su salvación? Rotundamente no. Lo que quiere decir es que el tal cristiano no lo era. Un cristiano nunca se suicida. Recuerde lo que dice la Biblia, que le espera a los incrédulos después de la muerte. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Salmo 89:48. Toda persona que muere sin Cristo acaba con toda oportunidad de salvación. Lo único que le queda es el juicio y la condenación ante el gran trono blanco. Tome, por ejemplo, los personajes bíblicos. Muchos de ellos sufrieron mucho, hasta maldijeron el día de su nacimiento, suplicaron que Dios les diera la muerte, pero jamás se les ocurrió siquiera la alternativa del suicidio. Si quiere conocer a los suicidas en la Biblia, permítame a continuación ofrecerle una breve lista de ellos. 1. Ahitofel. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Segunda Samuel 17:23. Pero, ¿por qué se ahorcó este hombre? Ahitofel era uno de los principales consejeros del rey David. Su consejo no fue aceptado, y se dio cuenta que su traición le costaría la vida. Evidentemente, era un traidor sin que el mismo David lo supiera. Cuando llegó la sublevación contra David, encabezada por su hijo Absalón, Ahitofel lo aconsejó, y si Absalón hubiera aceptado estos consejos, David habría sido muerto. Con cuánta sangre fría actuó este consejero. Fue a su casa, ordenó todos sus asuntos, y luego, como si se retirara a un almuerzo campestre, fue y se ahorcó. Así de sencillo. Sinceramente no creo que una persona del calibre de Ahitofel forme parte de los redimidos. Ahitofel es un ejemplo de suicidas bíblicos. Si usted cree que este hombre es un redimido, entonces sin duda también aceptará el suicidio como una vía cristiana para partir y estar con Cristo. 2. Saúl. El segundo personaje bíblico que terminó suicidándose fue Saúl, el primer rey de Israel. Para saber cómo ocurrió el suicidio de este hombre y por qué, tenemos que leer en la Biblia. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan». Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, y se echó sobre ella. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Primera Samuel 31, 3, 4 y 6. Es muy fácil descubrir por qué Saúl llegó a este extremo. Primero tocó otros extremos. Él mismo barrió con todas las brujos Israel, les declaró una guerra a muerte, pero
y en cuando Dios le abandonó por su desobediencia, en su angustia, buscó a una mujer que tenía espíritu de adivinación y comunicación con los muertos. En el capítulo 28 del libro Primera de Samuel, se dan detalles sobre esta visita fatal de Saúl. Todo esto quiere decir que su suicidio obedeció a su asociación con Satanás, a su pacto con la misma muerte. Saúl era egoísta, desobediente, suicida y homicida. Varias veces intentó matar a David cuando éste era aún joven. 3. Judas Iscariote. El tercer suicida es mucho más conocido. Es Judas Iscariote. Es raro que alguien llame a su hijo Judas, aunque muchos de los Judas eran muy buenos. El tercer suicida es mucho más conocido. Es Judas Iscariote. Es raro que alguien llame a su hijo Judas, aunque muchos de los Judas eran muy buenos. Tampoco recuerdo haber oído jamás el nombre de Aitofel, con excepción del Aitofel bíblico. La única excepción es Saúl, y esto se debe probablemente a que no todos los padres conocen a fondo a este personaje, pero Saúl no era mejor que los otros dos que terminaron suicidándose. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mateo 27, 3 al 5. Pero, ¿por qué se suicidó Judas? Porque había sido un hipócrita por más de 3 años y medio, mientras fingía ser un discípulo de Jesús. A todos nos llega una hora difícil, pero si estamos viviendo en comunión con el Señor, tomaremos esa experiencia como otra más. Nunca se nos ocurriría el suicidio como un recurso, pero aquellas personas que deliberadamente viven comprometidos con algún pecado, llamándose cristianos, cuando se presentan las pruebas, necesitan socorro, y si no lo encuentran, terminan buscando la muerte. Aunque la Biblia no habla directamente en contra del suicidio, usando la misma palabra suicidio, podemos ver varias referencias serias en cuanto a esto. Por ejemplo, 1. Todos los suicidas bíblicos eran definitivamente hombres condenados. 2. Todos los hombres santos no solo recibieron sepultura planeada y digna, sino que varios de ellos fueron incluso embalsamados. 3. El cuerpo es como la semilla. Cuando el cuerpo del cristiano es colocado bajo la tierra, es como la semilla que el sembrador coloca bajo la tierra para luego verla germinar, crecer y dar frutos. De la misma manera, según 1 Corintios 15, nuestro cuerpo sepultado dará como fruto uno glorificado, celestial y eterno. Usted no puede esperar que una semilla incinerada germine. 4. Pablo dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Afirma además que Dios destruirá al que lo destruya. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Segunda a los Corintios 3, 16 y 17. Así que, por más que se asuste, por mucho que sienta la presión suicida, recuerde, si se queda aquí una vez que la iglesia se haya ido, no se suicide. Dios sabrá protegerlo, fortalecerlo y animarlo, incluso fortalecerlo en el caso que tuviera que morir por resistir al anticristo. Si usted se suicida, estará cerrando la última puerta de salvación. 2. No se deje cautivar por las lindas promesas y discursos. Si usted está cansado de las promesas de muchos políticos, religiosos y otros vividores, espere. Lo que hoy experimenta en términos de engaño o promesas engañosas es un pálido reflejo de lo que sucederá cuando el máximo engañador tome su lugar. El anticristo
prometerá eliminar completamente el crimen. Y en efecto lo hará, porque el crimen será una actividad dirigida por él mismo. El anticristo ofrecerá bienestar material y físico. En un primer momento, esto parecerá real. Sin embargo, todos sus discursos, tratados, pactos y firmas son letras muertas. Bien lo dice la Biblia. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11, 27, 32 y 36. No hay que olvidar que en su primera etapa, los primeros 3 años y medio del gobierno de este superhombre, las cosas andarán muy bien. Él logrará implantar un gobierno disciplinado que combatirá la corrupción, a fin de que él, el más grande de los corruptos, pueda moverse con facilidad y sin rival alguno. El anticristo será un gobernante que combatirá la injusticia social. Un gobernante que al comienzo no prohibirá creer en Dios, pero que será un gran seductor. Engañará a los políticos, los gobernantes, los militares y los religiosos. Conquistará el gobierno mundial sin hacer un disparo. Por más cristianas que parezcan sus declaraciones y arengas, recuerde que solo será cuestión de tiempo, porque finalmente se quitará la máscara. 3. Esté atento a la religión mundial. Hasta ahora se está tratando de lograr que los cristianos se unan en una sola iglesia universal, sin importar el alcance del término cristiano. También ya se trabaja rápidamente por lograr la unidad de todas las religiones: cristianismo, budismo, islamismo, hinduismo y cuantos grupos hay en el mundo. Todos estos intentos han fracasado por una sola causa: por la presencia del puñado de hombres y mujeres que pertenecen a la Iglesia de Cristo. Cuando esta amada Iglesia sea levantada, ya no habrá más barrera alguna. Sin duda, la convocatoria a esta gran reunión de unificación será celebrada por todo el mundo. La noche de cierre de este singular encuentro, el discurso final probablemente estará a cargo del brillante gobernante mundial. Seguramente su énfasis será establecer la paz y seguridad definitiva aquí en la tierra. Sin embargo, finalmente él firmará un decreto prohibiendo una sola religión mundial, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11, 36. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Estos 3 hombres, Daniel, Pablo y Juan, nos ofrecen el más completo perfil de este líder en su condición de suprema autoridad religiosa. Usted no verá una sola estatua, ídolo o icono que no sea la imagen de este gobernante, quien reclamará ser el mismo Dios. No escuchará una sola oración, una sola nota de alabanza al verdadero Dios y al Señor Jesucristo, porque todo corresponderá, so pena de muerte, a este personaje. Recuerde, no importa cómo se llame esa religión, tal vez cristiana mundial, tal vez ecuménica, hermandad global, unidad mundial o nueva era. Tenga por seguro
que será una religión demoníaca, satánica, diabólica, porque se obligará a todos los hombres del mundo a que le rindan culto a Satanás. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. No se una a esta gran religión, niéguese a adorar a su Dios, porque será la adoración a Satanás. 4. No se deje marcar con el 666. Todos sabemos bastante de la marca venidera 666. Esto por ahora puede parecer una broma. Puede parecer un constante repetir sin sentido, pero lo cierto es que estamos muy cerca de la desaparición del dinero en efectivo. Estamos muy cerca de la desaparición de las tarjetas de crédito, de toda privacidad, de la desaparición del mercado libre. Para que el anticristo pueda tener dominio completo, necesariamente deberá controlar el pan que necesiten los habitantes del planeta. Si alguien controla el petróleo, no es tanto el problema. Si alguien controla el acero, no importa que lo controle. Tampoco importa mucho quién controle el transporte, la política o la religión. Pero cuando ese alguien controla el pan y el agua, entonces la cosa se torna sumamente difícil. No importa cómo interpretemos la marca 666. Lo que significa a la postre es que usted estará vendiéndole el alma al diablo. No importa si el 666 será o no literal, si se trata o no de un microchip, de una marca con rayo láser o de una tarjeta o documento único. Lo que todos debemos saber es que es el traspaso voluntario del alma a Satanás, con o sin presión. Para probar esto, solo tenemos que leer estos 3 pasajes en la Biblia. Por eso, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2:11 y 12. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13:16 al 18. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14:9 al 11. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan, capítulo 5, versículo 43. Estos 3 pasajes indican que la aparición del anticristo es simplemente inevitable. El anticristo se manifestará y gobernará durante un periodo de tiempo designado de antemano, engañará a muchos y perseguirá a muerte a sus enemigos. Procurará destruir a todos los que entonces crean en Cristo y en Israel. Le dará muerte al mayor número de mártires en la fe, no tendrá compasión de nadie. Será único entre todos los déspotas y tiranos, porque será la encarnación satánica. Pero, supongamos el siguiente escenario. Surge un personaje entre la multitud. Alguien hasta entonces desconocido, pero en cosa de días acapara la atención del mundo. Los países europeos deciden inesperadamente entregarle sus gobiernos. El personaje en cuestión ofrece alternativas muy aceptables para la economía mundial, el control de la natalidad, el sistema social, la pobreza, etc. La prensa le aplaude,
y todo el mundo habla de una era de tranquilidad, paz y concordia entre todos los hombres y naciones. En un principio no hay amenaza alguna contra los cristianos, de modo que los templos están llenos cada domingo. Poco a poco los medios noticiosos, televisión, prensa, etc., comienzan a hablar de un sistema económico mundial, pero como todo esto será producto del gran cerebro del anticristo, él mismo se encargará de implementarlo. Su marca, el 666, se usará en las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo, especialmente entre los empleados públicos, destacando lo práctico y seguro de este método. Cuando menos se den cuenta, el 666 estará en plena vigencia. Todo el mundo estará convencido de que el 666 es la única solución para la economía mundial. Cualquier oposición será vista como un atentado, un sabotaje, un acto criminal contra la sociedad mundial, contra la raza humana. Si usted elude la marca, probablemente no podrá rehuir la muerte, sumándose a los millones de mártires de Cristo de todos los tiempos. El anticristo no es mi tema favorito. Cristo es la única persona de quien me gusta hablar todos los días. Pero es necesario que usted esté debidamente informado, porque llegará un día en que ni yo ni ningún otro predicador del Santo Evangelio nos encontraremos en este planeta. Será un momento en que los predicadores serán muy solicitados, pero solo se podrán encontrar a los predicadores falsos. Por favor, hágame caso. Aunque nunca en su vida haya leído la Biblia, aunque nunca se haya interesado en la salvación de su alma, o no haya concurrido jamás a un templo donde se predica la palabra de Dios. Si después del rapto deseara resolver el asunto de su eternidad, le ruego tenga en cuenta estos consejos. 5. No se deje cautivar por la aparente bonanza inicial. Es muy claro que Dios permitirá que el anticristo presente diversas soluciones, económicas y financieras, eliminando las deudas de los países pobres. Que solucione el problema de la criminalidad de modo que los delincuentes virtualmente desaparezcan. Que permita que bajo su sabia dirección se descubra la cura a algunas enfermedades incurables, a las discrepancias religiosas, etc. Para poder arrastrar a tanta gente, él contará con un carisma irresistible. La Biblia nos ofrece ciertas señales. Así es como describe la Escritura a Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto. Eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 13 al 15. Parece que de toda la creación, tanto de seres angelicales como humanos, nadie podrá jamás compararse con este singular personaje. Es probable que uno de los factores que precipitaron la caída de nuestros primeros padres fue la hermosura, la figura perfecta de este personaje. Tradicionalmente, se representa a Satanás con apariencias grotescas, negras, despectivas, abominables y aterradoras. Pero cuando aparezca el anticristo, la encarnación de Satanás, los habitantes del planeta serán engañados fácilmente, porque su apariencia distará mucho de la idea que la gran mayoría tiene de Satanás. Por eso Pablo dice que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda a los Corintios 11:14. Es muy probable que una de las primeras tareas del anticristo será ayudar a los judíos a erigir su tercer templo para que puedan ofrecer sacrificios tal como lo hicieran en el pasado. El problema en la actualidad para poder llevar a cabo esta obra es serio, porque en ese mismo lugar del templo se encuentra la cúpula de la roca.
el tercer lugar en importancia de adoración para el Islam. El anticristo, con habilidad satánica, conseguirá lo que ningún político ha logrado jamás: la paz entre los árabes y judíos. Esta paz llegará a tal punto que ambas partes, en cierto modo, podrán convivir y tolerarse. No obstante, Satanás nunca ofrece ayuda gratis, sino que cobra por cada beneficio o gratificación. La gratificación sexual extramarital la cobra con gonorrea, sífilis y a veces sida. La gratificación monetaria, con la cárcel y en ocasiones con una muerte violenta cuando el recompensado actúa fuera de la ley, y la popularidad, con los billetes de la ruina moral y espiritual. Pablo indica que el anticristo estará bien familiarizado con el templo, y por eso el apóstol lo describe como alguien que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda a los Tesalonicenses 2:4. Así que no se deje cautivar por la supuesta bonanza y paz bajo este gobierno global. 6. No se deje seducir por los muchos milagros y prodigios. Algo que nunca debemos olvidar es que el anticristo no se presentará como la personificación satánica, aparecerá como un aliado de Dios y amigo de los cristianos y judíos. Este hombre protagonizará una cantidad increíble de milagros. La Biblia dice que entre él y su compañero el falso profeta, hasta harán descender fuego del cielo, exactamente como lo hiciera el gran profeta Elías. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13:13. El terreno ya está preparado para creer que todo cuanto tiene que ver con milagros, así sea sanidad, predicciones, revelaciones, etc., si se hace en el nombre de Dios, tiene necesariamente que provenir de Él. Las iglesias ya están comprometidas con este tipo de entretenimiento, tienen concurrencias más allá de su capacidad para acomodarlas. Es muy raro que alguna persona con cierta influencia entre las filas de los cristianos denuncie este fraude. En el mejor de los casos, prefieren dejar que los juzgue Dios. Sin embargo, la Biblia está colmada de advertencias de peligro sobre estas manifestaciones sobrenaturales provenientes de Satanás, aunque pretenden ser de Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda a los Tesalonicenses 2:8-10. No cabe la menor duda que muchos supuestos cristianos estarán comprometidos con este tipo de manifestaciones. Es algo que ya estamos viendo por la televisión, la radio, los impresos, y podemos comprobarlo en muchos templos. Jesús advirtió sobre este peligro cuando dijo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Mateo 7:21-23. Es perfectamente posible que en muchas iglesias hoy se esté practicando este cristianismo que el Señor rechaza. Cuando la iglesia de Cristo sea levantada, estos milagros continuarán su curso, incluso irán en aumento. Es probable que haya entonces grandes manifestaciones de sanidad divina. Es posible que en muchos lugares se ofrezca sanidad para el SIDA, que cuantos deseen sanen de cáncer, que los ciegos puedan ver, y que los paralíticos, los que están en sillas de ruedas, puedan caminar. La gente realmente pensará
que todo proviene de Dios, porque la falsa iglesia estará sanando a diestra y siniestra. Por las palabras de Jesús, se puede deducir que al frente de este ministerio estarán algunas figuras muy conocidas dotadas del don de sanidad. Pero usted, amigo mío, ya está advertido. No se deje engañar, porque es muy posible que entre esos protagonizadores de milagros se encuentre algún ministro que ya mismo lo está haciendo. Recuerde cómo calificó Jesús a los buscadores de señales y milagros. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12:39. Lo que Jesús nos dice es que aquellos que estarán demandando señales pertenecen a una generación adulterada. Así que, aunque haya muchas señales, estas no serán de parte de Dios, porque la única señal digna de crédito es la de Jonás, o sea, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El cristiano debe sentirse satisfecho con esta grandiosa señal. Sin embargo, las doctrinas adulteradas reclaman otras manifestaciones y rechazan la fe. Se niegan a creer en la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Durante la primera mitad de la gran tribulación, el anticristo hará alianza con la iglesia falsa, y habrá poca gente salvándose. Pero al transcurrir la mitad de la semana, las cosas cambiarán drásticamente, y el bonachón, honorable, bien portado, sabio y gran diplomático, se transformará en una bestia multiforme, compuesta de oso, leopardo y león. Será tan bruto y salvaje este individuo que Juan no encontró una sola bestia específica con que compararlo, tuvo que unir a 3 para hacer una descripción que se aproximara a la brutalidad y fuerza que tendrá este singular estadista. El broche de sus milagros asombrará a todo el mundo, pues logrará resucitar. El texto bíblico dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:3-4. Esta cabeza herida mortalmente no es otra que la misma persona del anticristo, porque al comienzo el anticristo estará compartiendo su administración con otros gobernantes, probablemente con los dirigentes de los países o bloques que integran el imperio romano revivido. Seguramente alguien le dará muerte al anticristo, al gobernante más admirable, al diplomático por excelencia. Pero, maravilla de maravillas, este mismo gran estadista, cuyo cadáver estará a la vista de todo el mundo, gracias a la televisión, probablemente se levantará al tercer día, y el mundo admirado ya no tendrá reserva alguna para rendirle su alma. De aquí en adelante este personaje se tornará beligerante, agresivo, perseguidor, intolerante y extremadamente peligroso. Pero nuestro estudio no es sobre su proceder en todos los detalles, sino que más bien nos interesa identificarlo con todas estas claves que nos ofrece la Biblia, para así advertirle a todos los que todavía quieran escapar de la condenación eterna, a fin de que no se dejen engañar por sus sorprendentes milagros. 7. No se preocupe si en lugar de uno descubre que son 2. Cuando el Señor Jesucristo vino, Juan el Bautista le presentó públicamente diciendo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Por lo tanto, es necesario que recuerde que como el anticristo tendrá la finalidad de engañar y disfrazarse, también tendrá su propia versión de Juan el Bautista. Los dos personajes son identificados muy bien en la Biblia, especialmente en el capítulo 13 de Apocalipsis. En los primeros 9 versículos se describe al mismo anticristo. A partir del versículo 11, la descripción corresponde al falso profeta. Hay unas cuantas diferencias entre ambos, pero también hay coincidencias. Por ejemplo, el anticristo es descrito por Juan como una bestia que sube del mar, mientras que el segundo personaje es alguien que sube de la tierra
Como este no es un estudio sobre el significado detallado de todos estos términos figurativos, solamente diremos que al mencionar la Biblia al mar, sin ninguna indicación de que se deba tomar literalmente, se trata del mundo gentil, de los impíos, de la raza humana colectivamente. El profeta dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Isaías 57:20. Hay varios otros pasajes de la Biblia que indican lo mismo, comparando al mundo impío con las aguas turbulentas del mar. El mundo agitado por las amenazas, los problemas políticos y sociales, los cambios del clima, la falta o escasez de lluvia en diferentes lugares del globo, las agitaciones raciales, religiosas y sociales, grupos armados, drogas y otros ilícitos, hacen que los gobernantes se vean impotentes para sosegar el mar en tempestad que arroja cieno y lodo. Uno no puede menos que preguntarse: ¿en qué irá a parar todo este mar agitado? ¿Hay alguna esperanza para el hombre? Nosotros sabemos que esta agitación mundial en todos los órdenes dará como resultado el advenimiento de esta bestia extraña, un gobernante con poderes que ningún otro hombre tuvo jamás. Será nada menos que Satanás en forma humana. La segunda bestia no sube del mar, sino de la tierra. Al describir a la primera bestia, Juan dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 13:1. Mientras que estas son sus palabras sobre la segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. La descripción del falso profeta es clara y nos da a entender que es muy probable que sea un judío. El primero podría ser judío solo por parte de uno de los padres, tal como fuera Hitler, mientras que el otro podría ser judío por parte de padre y madre. Mientras el anticristo se ocupará más bien de los asuntos políticos, el falso profeta tendrá a su cargo los asuntos religiosos. Pero eso sí, el falso profeta no actuará por sí mismo, sino que se someterá a su amo el anticristo, y lo hará todo para la gloria de él. Usted debe saber que si nota que 2 personajes con poderes paralelos están a cargo del gobierno mundial, habrá llegado el cumplimiento del capítulo 13 de Apocalipsis. Es probable también que la sede del primero sea algún país de Europa, tal vez Bruselas o Bélgica, mientras que el segundo muy probablemente establecerá su centro de operaciones en Jerusalén. No sabemos muchos de los detalles, pero cuando llegue el momento usted lo sabrá. En cierto modo, estos 2 individuos serán como presidente y vicepresidente, pero no de un solo país, sino de todo el mundo. Ambos ejercerán autoridad absoluta. Jamás el mundo ha conocido una dictadura tan severa como la que implantarán estos 2 individuos, especialmente porque estarán completamente poseídos por el diablo. Ninguno de sus subalternos podrá engañarlos. Será algo espantoso, especialmente en la segunda y última etapa de su gobierno. En una parte, Juan al describir al anticristo dice: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4b. Lo que Juan implica es que será un gobernante único. Jamás hubo otro como él. Nadie intentará siquiera luchar en su contra, sublevarse o intentar derrocarlo. No habrá manera de armar un complot, porque sabrá de antemano cualquier intento en tal sentido. Pero no se alarme porque su gobierno no durará mucho. Él solo estará en el poder el tiempo que Dios determinó desde el principio de las edades. Usted notará también que la tarea de marcar a la gente, o sea, la implantación del sistema monetario mundial, estará a cargo del falso profeta. Probablemente los decretos concernientes a este asunto se originarán en su oficina en Jerusalén. ¿Qué días serán aquellos? 8. Si puede escapar de la espada del anticristo, hágalo. En caso de estar aquí,
y necesitar de esta guía, permítame aconsejarle, si puede escapar de la espada inclemente del anticristo, hágalo. Le aseguro que no le será fácil, pero usted tiene derecho a buscar algún refugio. Digo que será muy difícil, porque hay algo alarmante en el capítulo 13 de Apocalipsis que me hace pensar que será casi imposible escapar de la espada del anticristo. Me refiero al siguiente texto: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13, 15. Evidentemente, habrá una gigantesca imagen del mismo anticristo, algo probablemente del tamaño de la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York. Lo que el falso profeta hará, pero siempre honrando a su amo, el anticristo, será infundirle aliento, vida, a esta imagen. Algo que nadie jamás ha hecho. Aparte de sorprender a todo el mundo haciendo que una imagen hable, lo que dejará petrificado a quienes se opongan a estos dos hombres será lo que dirá esta imagen que ahora tiene vida, nada menos que delatará a los fugitivos, dando a conocer los lugares exactos de los escondites de los cristianos, los que entonces se conviertan. No debemos olvidar que Satanás en persona volcará toda su sabiduría, su audacia, su poder, su autoridad en estos dos personajes. De modo que aquí no se trata de dos seres humanos algo más inteligentes que el promedio de los hombres. Estamos frente a un fenómeno en el que Satanás toma completa posesión de ellos, de modo que vemos a Satanás con los hombres. En cuanto a su derecho a tratar de conservar su vida, permítame recordarle lo que Jesús le dijo a los judíos para los días de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 de nuestra era. El Señor sabía que serían momentos muy difíciles para los habitantes de Jerusalén y todo Israel, y por eso les dijo: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Lucas capítulo 21, 20-21. Nosotros sabemos que esto se cumplió cabalmente en el tiempo predicho por Dios. Jesús, sabiendo exactamente la fecha y cómo sucederían las cosas, cómo los ejércitos romanos rodearían la ciudad de Jerusalén y la rendirían mediante el hambre, aconsejó a quienes quisieran entonces salvar sus vidas qué hacer y cómo hacerlo. Pero no cabe duda que cuando lleguen los días apocalípticos, durante los cuales el anticristo y el falso profeta estarán en el poder, salvar la vida será algo muchísimo más difícil. Cuando los romanos tomaron a Jerusalén y se produjo la dispersión de los judíos por todo el mundo, esto únicamente afectó a un solo país del planeta, a Israel. Pero cuando llegue el gobierno del anticristo, el mundo entero se sujetará a sus tiránicos y caprichosos antojos. Seguramente, el solo hecho de poseer un ejemplar de esta guía será suficiente para que en el acto se le aplique la pena de muerte a su dueño. A pesar de la severa persecución, la Biblia nos da a entender que habrá un buen grupo de personas que se salvarán. La Biblia nos dice que cuando la iglesia se haya ido, entonces Dios permitirá que los ángeles, quienes tanto han deseado participar en la evangelización, finalmente puedan hacerlo. En otras palabras, al regreso del Señor en gloria, Él no solo encontrará al remanente judío que lo recibirá con los brazos abiertos, sino también a muchos gentiles que le habrán aceptado como Salvador durante la gran tribulación. 9. No se preocupe si nota que los ángeles surcan el espacio evangelizando. Durante los días de la gran tribulación, parecerá que las fuerzas divinas y las demoníacas estarán tratando de ganar tiempo, actuando contra el reloj. Por un lado, el anticristo implantará su gobierno dictatorial, manteniendo a todo el planeta Tierra como rehén. Pero por el otro, Dios no se cruzará de brazos, sino que permitirá que tenga cumplimiento todo cuanto su palabra nos enseña. Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Algunos predicadores suelen decir que el Evangelio ya ha sido predicado en todo el mundo. Incluso existe una especie de acuerdo entre algunas organizaciones misioneras, especialmente entre esas que manejan emisoras y cadenas de televisión, para cubrir con el Evangelio todo el globo. Obviamente, muchos creen que esto es posible. Creen incluso que esta situación es lo único que detiene el arrebatamiento, y que el Señor demora su regreso porque todavía no hemos cubierto el globo con el Evangelio. Pero, ¿es cierto esto? ¿Será posible que al paso que vamos, llegaremos a cubrir todo el mundo con el Evangelio? Las grandes organizaciones no predican el Evangelio, sino una distorsión de la verdad, cuya finalidad es reclutar el mayor número posible de incautos para lograr un mayor ingreso pecuniario para fines propios. En sus prédicas se hacen ofertas altamente atractivas, tal como lo hace la escuela más moderna y sofisticada de propaganda comercial. Por ejemplo, se ofrece sanidad física siempre y cuando el enfermo crea que la recibirá. También se ofrece prosperidad material, porque Dios quiere que triunfemos en todo, y porque además todos somos príncipes, hijos del Rey. De modo que Dios quiere vernos con automóviles nuevos, de las mejores marcas y los más caros. Quiere que vivamos en mansiones con todas las comodidades, etc. Son estos los evangelizadores que cuentan con los recursos económicos ilimitados. Pero los cristianos de Cristo, los auténticos predicadores, no tienen los recursos necesarios para hacer que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Segunda a los Tesalonicenses 3:1. Hace poco leí que son unos 600 entre idiomas y dialectos en el mundo, en los cuales todavía no se ha traducido una sola porción de la Biblia. ¿Cree usted que esto podrá hacerse en cosa de pocos años? No podemos ni debemos engañarnos. Es claro que, conociendo la iglesia del presente siglo, la Biblia la compare con la de la Odisea mencionada en Apocalipsis 3:14 al 22. Actualmente no se está evangelizando por esos poderosos y grandes medios que llevan el nombre de evangelización, salvo excepciones. Esa labor la están llevando a cabo las congregaciones pequeñas, las iglesias de pocos miembros, las que actúan en forma casi anónima, tal como ocurre con la luz y la sal. Pero también es claro que este puñado de redimidos que Jesús llamó manada pequeña no es suficiente para la enorme demanda de casi 5.000 millones de habitantes en el planeta. Sin embargo, el Señor dijo que será predicado este Evangelio para testimonio a todas las naciones antes que llegue el fin. Pero, ¿quién lo hará si la iglesia moderna no lo está haciendo como tal, salvo un número minúsculo de cristianos? La Biblia nos dice que cuando la iglesia se haya ido, entonces Dios permitirá que los ángeles, quienes tanto han deseado participar en la evangelización, finalmente puedan hacerlo. Note lo que nos dice Pedro sobre los ángeles, quienes siempre desearon participar en la evangelización, el mismo trabajo que tantos cristianos han despreciado. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro 1:12. No es difícil entender hoy cómo tantos cristianos son indiferentes ante las oportunidades y privilegios que tienen para ganar almas, para dar testimonio. Cómo tantos cristianos que cuentan con dinero son poco generosos para la obra. Pero luego, en un momento, a la hora del arrebatamiento, los cristianos dejarán todas sus posesiones, sus cuentas bancarias, sus propiedades para el fuego, yéndose con el Salvador, indiferentes ante un mundo que perece. Los ángeles, quienes seguramente saben más que nosotros sobre el significado del galardón o recompensa que nos espera de parte del Señor, están ansiosos, esperando su turno para proclamar el Santo Evangelio. Juan nos dice:
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Suponga el siguiente escenario. Por un lado, estos seres angélicos proclaman el Evangelio a todo el mundo, porque Juan dice que la voz de este ángel será oída por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora la iglesia cristiana ya estará con el Señor. Los templos llamados cristianos todavía funcionarán, pero el bosquejo que cada predicador usará para su servicio dominical llegará a manos del falso profeta en su oficina central en Jerusalén. En cada templo, el sermón será el mismo: alabanzas al gran gobernante de este mundo, a Satanás. Nadie usará himnarios ni Biblias. Habrán cancioneros preparados por expertos en los cánticos de alabanza, tal vez con himnos a la madre naturaleza, a la ciencia y el conocimiento del hombre, a la paz universal, el ecumenismo y al nuevo mundo bajo el amparo y sabia dirección del príncipe de este mundo, Lucifer. En cada templo se exhibirá una imponente fotografía o imagen del anticristo y del falso profeta. Los diarios estarán saturados de estas dos imágenes y las alabanzas para ellos serán elocuentes. Pero habrá otros grupos en este planeta, aquellos que recibirán la palabra proclamada por los ángeles. Ellos no tendrán quien los enseñe y los ayude a entender las diferentes doctrinas bíblicas, sino que harán caso de la voz de ese ángel evangelizador y arrepentidos recibirán a Jesús. Millones lo harán. Pero además de este ángel que llevará la palabra de Dios a todo el mundo, hay otros 144,000 judíos, quienes estarán predicándole a los israelitas. La Biblia dice de ellos: estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14, 4 al 5. Mientras ese ángel, o tal vez ángeles, predican la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo a todas las naciones y lenguas, los 144,000 judíos, ya salvos, se dedicarán al pueblo judío. La Biblia dice que en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Qué evangelistas tan increíbles serán esos judíos? Es notable con cuánta exactitud presenta la Biblia el plan de Dios para la salvación de los pecadores. Si los predicadores son 144,000, podemos imaginar la cantidad de judíos que se convertirán. Así que, si los seguidores del anticristo durante los días de la gran tribulación pretenden decir que los ángeles que están manifestando su presencia son algunos extraterrestres tratando de convencer a los habitantes de la tierra para que cooperen con los planes del anticristo, no lo crea. Seguramente usted mismo podrá entender el evangelio predicado por los ángeles. Es interesante que la Biblia diga que habrá varias clases de predicadores. El primer predicador mencionado en la Escritura es Juan el Bautista, porque se dice de él: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1, 2. En segundo lugar, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Como tercero, la iglesia primitiva, los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8, 4. Finalmente, llegará el momento cuando los ángeles lo harán a nivel mundial y habrá 144,000 misioneros judíos que acelerarán la predicación del Evangelio entre su propia gente. 10. Si nota a muchos ministros e iglesias funcionando, no se engañe. Como en esos días, los templos se abrirán y muchas iglesias seguirán con sus programas casi inalterados. Muchos se engañarán
pensando que realmente la iglesia no ha sido levantada. Pero usted tendrá pruebas suficientes de que la iglesia ya no se encuentra en la tierra. La Biblia no oculta que cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada al cielo, la iglesia falsa continuará como de costumbre. Es de imaginar que la primera reunión de oración, después del arrebatamiento, será muy concurrida. La gente correrá a los templos, especialmente aquellos cuyos ministros estarán para servirles. No olvidemos que no quedará una sola persona regenerada en todo el planeta. Pablo dice claramente: «He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en el arrebatamiento». Corintios 15:51. Al leer la epístola a los Corintios, notamos que no se trataba de una hermandad muy espiritual. Todo lo contrario. Muchos de ellos dejaban mucho que desear en cuanto a la santidad y completa separación del mundo. No tenemos registro alguno indicando que alguna vez la iglesia en Corinto superó su excesiva carnalidad. Por extraño que nos parezca, hoy en día las iglesias más numerosas y de mayor crecimiento, salvo excepciones, siguen el triste sendero de los corintios. Hoy podemos notar entre muchos cristianos un énfasis inusitado en las manifestaciones, los dones, en fin, en todas esas cosas que resalta una iglesia carnal. La gran diferencia está en que los corintios, a pesar de su carnalidad, comprendieron el perdón de Dios y realmente eran regenerados. Hoy en día muchas congregaciones carecen del toque divino, del perdón de Dios, pero desean corintianizar y lo hacen con maestría. Es probable que cuando Jesús habló de aquellos que reclamarían su cristianismo, se haya referido a la actitud de muchos de estos cristianos de nombre que nunca fueron regenerados. Jesús dijo: «Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán». Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar la puerta diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Él respondiendo los dirá: «No sé de dónde sois». Entonces comenzaréis a decir: «Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste». Pero os dirá: «Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad». Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Lucas 13:24 al 28. Efectivamente, aquellos que hoy se burlan de los cristianos separatistas, antiecuménicos, enemigos del cristianismo religioso, que insisten en la necesidad de la regeneración, entonces crujirán sus dientes, sus oraciones serán conmovedoras, habrá lágrimas auténticas, clamor, angustia, pero la respuesta a esas reuniones de oración tan conmovedoras ya está en el Nuevo Testamento. «Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». Mateo 7:23. Si ya ha ocurrido el rapto, usted seguramente verá todo esto. Notará que en estas reuniones de oración habrá personas que entonces recibirán a Jesucristo, no porque el mensaje del pastor sea una invitación para la reconciliación con Dios, sino porque los pecadores, como usted, reconocerán que ser cristiano es algo de alto riesgo, y que lo más seguro es que sea un mártir de Cristo. El pastor en su mensaje procurará explicar la cuestión del arrebatamiento, pero usted sabrá perfectamente bien lo ocurrido, lo mismo que algunos otros allí presentes. El mensaje girará en torno al reino de Dios por venir, y ciertamente el reino de Dios por venir aún para entonces será cosa del futuro. Sin embargo, lo que usted escuchará de labios de este ministro le dejará petrificado, porque él indicará claramente que el reino del anticristo es el reino de Dios. Dirá que lo del 666 y su significado es en realidad un pasaje oscuro y mal interpretado,
que el moderno sistema de identificación y comercialización mediante códigos, que se interpreta como 666, es simplemente el sello de Dios para reconocer a los suyos. Usted no podrá creer a sus propios oídos. Estando convencido de que el personaje allí presente es realmente el anticristo, ¿cómo es posible que este individuo lo presente como si se tratara del mismo Dios? Pero las conclusiones del pastor en este mensaje serán convincentes. Miren, les dirá, observen todo lo que está ocurriendo en Israel. Como el Mesías, quien en realidad no es otro que el anticristo, está ayudando a los judíos para que tengan listo su templo. Muy pronto, él se sentará en el templo y, leyendo las Escrituras, le declarará a todo el mundo que realmente es el verdadero Mesías. Será entonces cuando usted abrirá su Biblia para ver si tiene algo al respecto, y efectivamente encontrará estas palabras de Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. Aunque tal vez había escuchado muchas veces la lectura de esta porción bíblica, nunca estas palabras serán tan claras como ahora. Usted reconocerá definitivamente que el Señor no ha venido aún, y que aquel que es tan aplaudido y lo llaman el Mesías entre nosotros, es un engañador, el anticristo. Reconocerá que los que desaparecieron ya están con el Señor, y que luego vendrán con Él. Será entonces cuando va a necesitar toda su fortaleza para mantenerse firme y no ceder ante el engaño, pese a las amenazas que serán terribles. Aunque salga temblando del templo y no quiera hablar con nadie, y se diga: si no hubiera sido tan torpe para esta hora, yo también estaría con mi Salvador en el cielo, junto con todos los redimidos que participaron del arrebatamiento. Fue mi orgullo, mi negligencia, mi incredulidad, mi religión, el qué dirán y los placeres del pecado. Ahora todo lo veo claro. ¿Cómo es posible que no me hubiera dado cuenta antes de todo eso? ¿Cómo es que permití que llegara esa hora sin estar preparado? Pero anímese. Cualquier sacrificio valdrá la pena, porque si todo este cuadro que he descrito es su propia experiencia, solo siga estos consejos y no dude que pronto nos veremos en la presencia del Salvador. Usted va a reconocerme, y allí nos daremos el abrazo de encuentro para nunca más separarnos. 11. No se alarme por los desastres que ocurrirán en el planeta. Muchas de las cosas que describe la Biblia como acontecimientos que afectarán el planeta son difíciles de explicar. Uno tiene la impresión de que habrá encuentros bélicos, que se usarán métodos muy sofisticados en una serie de guerras, que habrá manifestaciones en el espacio, como por ejemplo en el Sol, la Luna y las estrellas. Muchos terremotos, maremotos, plagas y pestes, todo lo cual causará la muerte de nada menos que 2/3 de la raza humana. ¿Cómo quiere que uno no se alarme ante semejante escenario? No obstante, propóngase permanecer firme. Dios sabrá, aun en medio de tantos desastres, mantener firmes en la fe a todos los que entonces arrepentidos reciban a Jesucristo por Salvador y Señor. No se dé por vencido. Ahora permítame recordarle algunos pasajes bíblicos que describen lo que acabo de mencionar y mucho más. Es probable que todo comience con la invasión del norte. Si se fija en el mapa, notará que será Rusia la que desatará el Armagedón. Tanto los rusos como otros pueblos, incluyendo árabes, conformarán una confederación de naciones para destruir totalmente a Israel. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel ofrecen asombrosos detalles sobre esta invasión. El profeta sigue un orden de acontecimientos, paso por paso, hasta mostrar al lector la sepultura de innumerables cadáveres.
Una vez terminada esta fracasada invasión, el mundo parecerá entrar en un período de paz, pero resultará que esta supuesta paz no será tal, porque comenzarán a suceder muchas cosas o manifestaciones cósmicas. Para comprobar la gravedad de esos sucesos, solo tenemos que leer algunos pasajes de la Biblia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, 25 al 26. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Hechos 2, 19 al 20. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Segunda de Pedro 3, 11 al 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió todo como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 12 al 17. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. Muchas de las cosas que dice la Biblia sobre las manifestaciones cósmicas que tendrán lugar en nuestro planeta resultan difícil de explicar. Todo el universo será conmovido. La Biblia también habla de un enorme granizo como del peso de un talento. Apocalipsis 16, 21. ¿Será posible que este granizo pese el equivalente a 50 kilogramos? Es algo difícil de entender, pero los azotes que recibirá este planeta son los juicios divinos. Como no es posible comentar cada detalle de este desfile de acontecimientos, no solo por lo extenso que sería, sino porque nadie puede explicarlo todo, vale la pena detenernos un poco para hablar sobre el sol, la luna y las estrellas. El profeta dice: Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. Isaías 30, 26a. Y el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31. Jesús dijo: El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24:29. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios. Apocalipsis 16, 8 al 9. Como sabemos, nuestro sistema solar es solo uno, entre los millones de sistemas que integran la Vía Láctea, la que abarca unos 11.260 y 5 millones de kilómetros aproximadamente. El Sol
Es una estrella de tamaño y temperatura medios, responsable directo, sin embargo, de todos los muchos fenómenos que tienen lugar en nuestro planeta. El Sol es la fuente de casi toda forma de energía en la Tierra. La madera, el carbón y el petróleo son combustibles fósiles cuya energía proviene del almacenamiento de la luz solar. Los vientos y los ríos recolectan el calor solar que impulsa la circulación del aire y disipa la humedad de los mares. Nuestra provisión de alimentos depende directamente del sol a través de la fotosíntesis en las plantas y formas acuáticas. Mediante la fotosíntesis también se libera hacia la atmósfera gran cantidad de oxígeno tan esencial para toda forma de vida animal. Sin la luz solar, los mares se congelarían y la atmósfera se condensaría y solidificaría. No habría lluvia, ni nieve, ni ríos, ni lagos, ni vientos, ni nubes. Y naturalmente, ninguna forma de vida sobre nuestro planeta. Está claro entonces que el Sol representa la fuente primaria de bienestar para la vida sobre la Tierra. Nuestro sistema solar consta del Sol y 9 planetas, el mayor de los cuales es Júpiter. Mediante el proceso de fusión atómica, el Sol es el instrumento productor de energía. Fue creado por Dios el cuarto día de la creación para un propósito específico que ha desempeñado con toda fidelidad desde entonces. El concepto de los astrónomos modernos es que nuestro Sol terminará por convertirse en una nova y entonces el calor dentro de su núcleo se elevará a tal grado que los átomos de su estructura se desintegrarán liberando grandes cantidades de energía y el hidrógeno restante se consumirá en un periodo de 7 a 14 días. De ocurrirle esto a nuestro Sol, su entero volumen de 1.392.000 kilómetros de diámetro se comprimirá en una masa compacta no mayor de unos 24 kilómetros de diámetro. La gravedad se tornaría tan intensa que no dejaría escapar la luz. Muchos astrónomos opinan que cuando una estrella ha consumido más del 50% de su suplemento de hidrógeno, la gran mayoría de los metales que contiene, como el hierro y otros al solidificarse, impiden que escape gran parte del calor. El calor atrapado en el interior de la estrella provoca una reacción en cadena que ocasiona la etapa de nova. El consenso general de la mayoría de los astrónomos es que nuestro Sol ha consumido ya más de 50% de su hidrógeno. El paso de nuestro Sol a nova haría que se cumpliese la profecía de Isaías, Joel, Juan y el mismo Señor Jesucristo, porque el Sol se tornaría primero excesivamente caliente para luego oscurecerse. Hace algunos años un artículo titulado ¿Está nuestro Sol próximo a explotar?, comentaba: ahora que nuestro Sol ha consumido casi la mitad del hidrógeno que provee el combustible necesario para sus reacciones en cadena, es posible que su equilibrio llegue a alterarse drásticamente, más de lo que se sospecha. Juzgando de acuerdo con las recientes erupciones dramáticas ocurridas en su cromosfera y los cambios drásticos en el clima de la Tierra, lluvias, inundaciones, tormentas de granizo fuera de temporada, descenso de la temperatura global, etc., todo esto nos lleva a pensar que quizá estemos confrontando una declinación inminente de la energía producida por el Sol. Pero la Biblia no solamente habla del Sol, sino que también menciona la Luna. Y la luz de la Luna será como la luz del Sol. Isaías 30:26. El Sol se convertirá en tinieblas y la Luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31. El apóstol Juan agrega otra nota a esta situación diciendo: el Sol se puso negro como tela de silicio, y la Luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 6:12. Podemos resumir así el cuadro profético para cuando lleguen los días de la gran tribulación. Justo antes del retorno del Señor Jesucristo, ya para concluir esta semana del Anticristo, el Sol pasará a estado de nova,
tomándose extremadamente caliente por espacio de 1 o 2 semanas. Como la luna refleja la luz del sol, es científicamente exacto que la luna estará tan caliente y brillante como el propio sol en su estado normal. No habrá forma de eludir el intenso calor, incluso ni en las horas de la noche. Cuando la luz del sol comience a disminuir al extinguirse el hidrógeno, los vientos solares y los gases atómicos se esparcirán por el sistema solar, lo que hará que la luna tome un color rojo. Los átomos, por el intenso calor, se desintegrarán anulando el espacio que hay entre neutrones, protones y electrones. La compresión tan intensa de su masa impedirá que la luz escape y la luna, al no recibir su luz, terminará también por oscurecerse. Dios dijo claramente por medio del profeta: el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Joel 2:10. Si el sol se transformara en una nova, la tierra quedaría completamente en tinieblas, y en unas pocas horas la temperatura descendería a 100 grados Fahrenheit bajo cero. La vida de todo el planeta estaría a punto de la extinción. El Señor Jesucristo dijo que en esa hora millones sufrirán ataques cardíacos y morirán de terror. Por eso dijo: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21:26. Pero lejos de congelarse nuestro planeta y perecer toda vida animal y vegetal, súbitamente aparecerá una luz resplandeciente en el espacio. Esa luz no será otra cosa que el mismo Señor Jesucristo, acompañado de su amada Iglesia, viniendo en las alturas para establecer el verdadero reino de paz y justicia. Es difícil describir todos los detalles y los grandes sucesos que tendrán lugar, tanto en el espacio como en nuestro propio planeta. No olvidemos que la Biblia también nos habla de hambre, pestes y de las blasfemias que pronunciarán los hombres en contra de Dios. A esto debemos sumar el gran número de nuevos mártires, aquellos que darán su vida por su fe. Los tan acariciados derechos humanos de nada valdrán. No habrá ley alguna que impida que la tiranía del anticristo detenga su cruzada de destrucción. Pero Dios intervendrá instantes antes de una catástrofe total y global. Cuando usted lea el libro de Apocalipsis y algunos otros pasajes de la Biblia, descubrirá que las profecías para aquellos días estarán cumpliéndose al pie de la letra. 12. Tenga por seguro que el anticristo reclamará ser el Mesías. Hay un detalle que nunca debemos olvidar, y es que la presa más codiciada por el anticristo será el pueblo judío. Creo que durante ese periodo los judíos quedarán exonerados de muchas de las demandas para el resto de los habitantes del planeta. Por ejemplo, creo que continuarán con su propia economía sin aceptar el sistema 666. Esto explica cómo es que todos ellos serán salvos cuando el Mesías regrese con su iglesia. La razón del odio tan intenso que le tendrá el anticristo a los judíos es porque ellos trajeron al mundo tanto la Biblia como el Mesías. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, antes de comenzar su ministerio, al defenderse siempre dijo: escrito está. Esto molesta mucho a Satanás, porque la Biblia es la palabra de Dios, y Satanás ha tratado de destruirla muchas veces y de muchas maneras, pero no lo ha logrado. La otra razón de por qué los judíos llegarán a ser tan enemigos del anticristo es porque por medio de este pueblo nos vino el Salvador. Jesús procede del pueblo judío. Ahora veamos hasta dónde llegarán las pretensiones divinas del anticristo. Del Dios de sus padres no hará caso, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio
repartirá la tierra. Daniel 11:37 al 39. Jesús se refirió al anticristo cuando dijo: Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5:43. Jesús habló también del buen pastor, diciendo que él mismo es ese buen pastor. Luego dijo: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Pablo, refiriéndose a las pretensiones del anticristo, advirtió: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, 3 al 4. Todos los ídolos y las estatuas, todos esos santos que se encuentran en muchos templos supuestamente cristianos, tendrán que desaparecer. Los sacerdotes y ministros de los diferentes cultos, aunque con pocas ganas, tendrán que reemplazar estas estatuas tan queridas por sus fieles, tantas veces besadas y que les han proporcionado protección, salud, trabajo, etc. Todos esos canonizados tan pomposamente serán descanonizados, quedarán totalmente descalificados. El anticristo religioso y político por excelencia convencerá a los hombres, a todos los religiosos, tanto líderes como feligreses en general, que esos santos innumerables pueden ser reemplazados por uno solo. Es probable que cuando la gente compruebe que el Dios único a quien deberán rendirle pleitesía es la misma persona del anticristo, se opondrán, pero ya será demasiado tarde para cualquier queja u oposición. No olvidemos que el profeta Daniel dice que este individuo hará su voluntad, no hará caso de nadie. Por eso Juan dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis 13:14. Será interesante ver cuál será entonces la actitud de todas esas personas tan orgullosas que lograron acabar por completo con la costumbre de orar en las escuelas públicas de Estados Unidos al invocar artículos de la Constitución que prohíben mezclar la religión con la educación. Pero, ¿qué clase de artículos de la Constitución invocarán los hombres para desconocer las demandas de este personaje que no dejará un solo derecho a cargo del ciudadano? El único derecho que les asistirá será acatar sin titubeos las exigencias de este tirano. Recuerde, su aparición en un primer momento servirá de alivio para todos los habitantes del mundo, pero demasiado tarde descubrirán su mortal equivocación. Hay varias cosas que, a juzgar por las declaraciones bíblicas, serán leyes que tendrán que ser acatadas. No se permitirá la lectura y difusión de la Biblia, la palabra de Dios. Se prohibirá hablarle a otros de Cristo o hacer proselitismo. Nadie podrá orar ni a Dios ni a ningún otro ser inventado por el hombre, así sea ídolo, fundador de una religión, etc. No se permitirá predicar el Evangelio en ningún lugar. Las personas que denuncien a un cristiano serán recompensadas por su noble labor. Los cristianos deberán renunciar a su fe, de lo contrario serán ajusticiados sumariamente. Ningún ciudadano del planeta podrá sobrevivir sin adorar la imagen del anticristo. El anticristo no invitará a los hombres a que lo sigan, los obligará. 13. Si tuviera que ser llevado al cadalso por su fe, anímese. Hay algunos pasajes en la Biblia que claramente nos dicen que durante el reinado del anticristo muchos serán muertos, muy probablemente decapitados. Para refrescar la memoria debemos leer algunos de estos pasajes.
y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es obvio que los santos son los mismos salvos, pero los salvos que conforman la iglesia que habrán partido en el arrebatamiento ya estarán con Cristo. ¿Quiénes son estos? Sin duda son aquellos que se convertirán después del rapto. La Biblia dice que la bestia, el anticristo, se lanzará contra ellos y los vencerá, lo que significa que Dios no les servirá de santuario, sino que permitirá que mueran en manos del anticristo y sus secuaces. La segunda señal de seria persecución a muerte contra los cristianos es que en Apocalipsis encontramos un recuento de muchos mártires, mucho dolor debido a la cantidad de personas que morirán por su fe. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6:9-11. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Es demasiado claro que durante aquellos días de la gran tribulación, muchísimos se convertirán. También es cierto que el sufrimiento por la fe será muy agudo, por eso aquellos que ya estarán con el Señor, habiendo muerto por su fe, y recordando los horrores que estarán sufriendo todavía otros cristianos, allá en la gloria le rogarán al Señor por sus hermanos, pidiéndole que tome represalia contra el anticristo. Pero el Señor les dirá que descansen por un tiempo más, porque habrá otros que también deberán ser ajusticiados por su fe. La Biblia no dice que todos, absolutamente todos, morirán, pero da a entender que la gran mayoría de quienes entonces se conviertan serán considerados enemigos del gobierno y del propio gobernante. Serán considerados enemigos del gobierno y del propio gobernante. Usted tendrá la tentación de ceder. Además, es probable que a los cristianos les concedan cierto plazo para renunciar a su fe. Se les ofrecerá una serie de ventajas de supervivencia, siempre y cuando depongan su fe y se ajusten al sistema de no ceder. No es difícil imaginar que muchos serán ejecutados públicamente y que su ejecución será transmitida por televisión a fin de amedrentar a los demás. Pida a Dios que le ayude a tener valor. No será fácil. 14. Procure estar con Cristo antes de la aparición del anticristo. Pero, ¿por qué tiene usted que estar aquí en este planeta cuando aparezca el anticristo si Cristo el Señor recibirá a los suyos en su gloria antes de la aparición de este individuo? ¿Y pensar que todo cuanto tiene que hacer ahora es arrepentirse delante de Dios de todos sus pecados y reconocer a Jesucristo como su Salvador único y todo suficiente? Pero su orgullo, la sociedad, sus amigos, sus condiscípulos, el qué dirán, su religión que ya viene de familia, en fin, hay tantas ataduras que hacen que usted permanezca sin Dios y sin su perdón. Yo tengo un consejo para usted, siempre y cuando este ejemplar esté en sus manos antes del arrebatamiento. Si este es el caso y usted todavía no es salvo, permítame decirle cuán sencillo es salvarse y librarse de la ira venidera. 1. Admita sinceramente que está perdido, que es pecador,
y necesita arrepentirse delante de Dios de todos sus pecados. Esto es algo que solo usted puede hacer. 2. Una vez arrepentido, confiésele al Señor Jesús sus pecados. Tal vez le haya confesado sus pecados a un hombre que dice tener derecho para escucharle y absolverle con o sin penitencia. Recuerde, si este es su caso, está muy equivocado. El hombre que lo confiesa también tiene sus propios pecados y no le puede ayudar. Su situación es extrema y no debe entregar un caso tan serio en manos de alguien que es igual o peor que usted mismo. La Biblia nos enseña que solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Para que sus pecados le sean perdonados, usted debe arrepentirse y confesarlos al mismo Señor, luego aceptarlo por fe, porque la Biblia así lo confirma, que sus pecados han sido perdonados. Por eso dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. 3. Reciba a Jesucristo como Salvador personal y todo suficiente, es decir, que no necesita que nadie le ayude a salvarse. No se requieren sus supuestas buenas obras, ni liturgias religiosas, ni nada. El Señor Jesucristo ya pagó el precio por todos los pecados que cometió al morir en la cruz del Calvario. No menosprecie el sacrificio que Él hizo por usted. Reconocerle como Salvador es lo mismo que recibirle como Salvador. Si lo hace, olvídese de todo cuanto se dice en los capítulos del 1 al 13 de Apocalipsis. Lo mejor es no estar ya aquí cuando aparezca el Anticristo. El Señor recogerá a todos los redimidos justo antes que se desate la gran tribulación, convirtiendo este planeta en un verdadero infierno. Todavía podemos repetir estas palabras del apóstol escritas hace casi 2000 años, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 11 al 13. La gracia de Dios se manifiesta para salvación, pero la desgracia del diablo se manifestará para todo aquel que no haya creído.